Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy su servidor, Maestro Gonzalo. Esto, señores, es Canal Soy México, gente al servicio de la gente. Como tal, como tal, hoy vamos a hacer plática de tres puntos, de tres pequeños temas. Digo pequeños porque como tal, espero que en esta hora que es de programa los podamos explayar como tal. El primer tema que quiero tocar es, como tal en esencia, dar una pequeña explicación del por qué por lo regular hablo yo como hablo y por qué por lo regular, en vez de quejarme completamente del gobierno, más bien me quejo de las organizaciones con las cuales yo estoy de alguna forma de acuerdo con ellas. Porque es muy fácil, en principio, echarle siempre la culpa a todos los demás. Siempre va a ser mejor, ante todo, hacernos creer que los demás son los que tienen la culpa. Pero ciertamente hablando, cuando uno hace la retrospectiva de lo que está sucediendo, te das cuenta de todos los errores que has cometido. Y es aquí donde yo quiero entrar. Darles ver todos los puntos que se suceden, que no estamos tomando en cuenta a la hora de realizar algún movimiento, organización, marcha, meeting, una huelga, un paro, simple y sencillamente un plantón. Estamos tal vez creyendo que el simple hecho de que se haya unido un grupo, una gente, un cúmulo de humanos, se va a lograr algo. Y esto, como tal, es el primer punto. Y después del primer punto es cuando tenemos que actuar. Y este es el punto que nosotros, como organizaciones, como grupo, como gente, no hemos logrado hacer. No hemos logrado dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Recuperar nuestro país. Pero para recuperar nuestro país tenemos que empezar a tomar un sendero que no todos están dispuestos a seguir. ¿Por qué no se está tan dispuesto a seguir? Porque realmente este sendero es el más peligroso, el más difícil. Y como tal, tarde o temprano, es el que mejores frutos lleva. Siempre mi punto de vista es más dedicado hacia el hecho de que todos podemos y debemos hacer algo, pero para poderlo hacer, para poderlo alcanzar, siempre va a ser necesario hacer una retrospectiva propia, un análisis de lo que somos, un juicio propio, que es lo que en algunas ocasiones, al no tomarlo, nos orilla a creer que nosotros al estar supuestamente haciendo bien las cosas, ellos nos están atacando por otro lado. Y esta es la forma en la que ellos sí piensan. Ellos hacen una retrospectiva. Recuerden, ellos ya tienen planeado qué es lo que nosotros vamos a hacer para que siempre vayamos un paso atrás de ellos. Por eso, yo como tal, cuando inicio transmisiones, inicio programa, cuando sucede lo que tuvo que haber sucedido, puse de lema, y cada día me lo recuerdo, yo no vengo a leer noticias ni a dar mi punto de vista de ellas, yo vengo a organizar. El que se apunte sabe que vamos directo al matadero, los que no se quedan en el corral esperando turno. Voy a dar una pequeña explicación de este último fragmento de la frase. Todos, tarde o temprano, vamos a morir. No hay marcha hacia atrás. Todos vamos siempre al mismo hoyo. Sin embargo, hay aquí un pequeño pensamiento que alguna vez escuché. Si tú hoy fueras a morir, ¿estarías feliz de haber hecho lo que hiciste? ¿O qué pasaría si hoy fuera tu último día? Siendo como tal
visionarios de ello. Muchas personas, si ahorita les dijeran que hoy acabaría esto, cambiarían completamente su forma de vida, su forma de actuar, su forma de pensar. Y algunos otros redoblarían esfuerzos. ¿Por qué? Porque el trabajo no se deja a la mitad. Muchos más que estuvieron trabajando toda su vida, ese día lo descansarían. Ese día lo pasarían con ciertas personas que siempre tuvieron que estar. No les digo que hoy vayamos a morir, sin embargo, tampoco les puedo asegurar que mañana despertemos. Ninguno de nosotros tiene la vida asegurada. La muerte es algo inevitable, es una transición. El espíritu, el alma, la energía deja de correr en nuestro cuerpo e inmediatamente esa energía es absorbida por el planeta. Perdonen ustedes, andamos un poquito malitos, pero nada que nos detenga. Y este es el primer punto que las organizaciones deben de tener en cuenta. Cada vez que nosotros salimos, debemos de ir dispuestos a ir hacia adelante y no retroceder. Ir, por eso le explico cuál es su porqué, cuál es lo que desean, qué es lo que deseamos alcanzar. Porque ese porqué es el que nos sostiene. Ese porqué, esa causa, esa razón, al ser lo único que sostenga, debe de ser tan fuerte que no nos detenga. Debe de ser tan fuerte que, si ese momento fuera el último que tuviéramos, lo tengamos que vivir con ánimo, con ansias, con alegría, con pasión. No se refiere al desenfreno, no se refiere en ningún caso a perderse los vicios. Jamás de mi parte podría yo decir que es olvidarse de lo demás, aunque graciosamente, cuando uno va tras su objetivo, tiene que olvidarse de todo. Y es allí donde no podemos dar marcha atrás de lo que estemos buscando. Este ha sido mi motivo, por eso insisto, México, organízate. No tenemos más que empezar a contarnos cuántos movimientos y organizaciones somos. ¿Cuántas personas dentro de estas organizaciones y movimientos estamos? ¿Qué es lo que cada organización está buscando? Porque no todos tienen que querer exactamente lo mismo, pero sí pueden ir trabajando por un mismo objetivo, buscando cada uno lo que más necesite. Este punto de organización es lo más esencial. Primero, saber quiénes somos, cuántos estamos y qué quiere cada uno de ellos. Así todos sabremos si contamos o no contamos con ustedes. Les hago un pequeño ejemplo. Tenemos a cierto grupo de campesinos que están buscando mejorar sus cosechas para el mejor beneficio o para dar un mayor beneficio a la comunidad. Asimismo, tenemos a otro grupo de campesinos que quiere que el subsidio que se les está entregando, voy a ser muy sincero, son muy pocos, pero aún así los hay, o el subsidio o el pago anticipado, no recuerdo cómo se le dice, por la cosecha no dada o por sembrar la tierra. Aunque ambos desean sembrar, los dos no necesariamente quieren cosechar. El primero, al querer dar un mejor producto, se está preocupando porque lo que él hace, su trabajo, de alguna forma sea redituable
y además beneficioso para todas aquellas personas que reciben su trabajo. Pero por el otro lado tenemos a un grupo de personas que realmente, y se los digo así, no quieren cosechar para todos, solamente quieren mantenerse. Como ejemplo pongo aquellas personas, aquellos campesinos que buscan este subsidio sobre una promesa de cosecha, pero para ello tienen que sembrar. Siembran, recogen su subsidio y solamente van a cosechar una pequeña parcela que es la que los va a alimentar en ese momento. No se preocupan por que esto salga a la venta o sirva para alguien más. Y si les preguntas el por qué, es muy fácil, te contestan de esa forma. Si yo trato de cosechar, me sale mucho más caro. Me sale muchísimo más caro el cosechar que dejar que se pudra la siembra. Entonces estas personas solamente se están preocupando por no el producto, sino ya lo único que están haciendo es buscar su ganancia, que es lo que están haciendo la mayoría de los consorcios nacionales e internacionales, pero en pequeño. Retomando el punto, es aquí donde nosotros podemos decidir cuál grupo de campesinos es el que le conviene que se una a esta super mega organización nacional. Lógicamente aquel que sí quiere sembrar para la nación. Y podemos hablar de pesqueros, podemos hablar de camioneros, podemos hablar de obreros, carpinteros, ingenieros, licenciados, maestros, estudiantes, amas de casa, comunidad gay, cualquiera. Yo creo que ninguno se puede hacer a un lado. Todos se tienen que unir, pero debemos de buscar afinidades. El beneficio del pueblo, de la nación, de México, del prójimo. Y aquí empezando a diferenciar dentro de los grupos es cuando más se debe de tener cuidado. Recuerden que hay infiltrados, sí hay infiltrados, pero si andamos con el miedo de que estos infiltrados van a detenerlos, lo único que vamos a lograr es no hacer nada. Entonces de nada sirve toda la organización que tengamos si el miedo nos está deteniendo. Y es aquí, como tal, que empezamos el segundo, el primer tema, no como le quieran poner, el miedo, el temor, como lo dice. Es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o inclusive pasado. El miedo es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales, por ejemplo el ser humano. La máxima expresión del miedo como tal es el terror. Además, el miedo siempre va a estar relacionado con la ansiedad. Existe miedo real, según el documento escrito en Wikipedia, del miedo cuando está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos, miedo real y miedo neurótico, fueron términos definidos por el señor Sigmund Freud. En su teoría del miedo, ese señor Sigmund Freud ha definido al miedo como miedo real o miedo neurótico. El miedo real es aquel que podemos nosotros tener por aquello que físicamente nos puede, y digámoslo técnicamente, puede hacer una interacción con nosotros. Caso contrario, el miedo neurótico por lo regular es imaginario.
¿O solamente el miedo se encuentra dentro de nosotros? En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que tenemos, el conductivismo y la psicología profunda, según el concepto conductivista. El miedo es algo aprendido, el modelo de la psicología profunda es completamente distinto. En este caso, el miedo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto al que hace referencia. Sobre este punto es lo que yo quiero hablar en este momento. El miedo es lo que ha detenido a todas las personas que se encuentran en cualquier lucha social, no solamente la mexicana, sino internacionalmente. El miedo de no conseguir las cosas, el miedo de perder algo, el miedo de que aunque alcancemos las cosas, alguien más sufra. Y creo que este es lo que más ha detenido, el mayor freno que en su caso México tiene, es el miedo a que alguien más sufra por los actos que nosotros estamos teniendo. Y creo que ciertamente hay una razón muy factible de ello, porque si estamos trabajando por alguien, no sería justo, bajo ningún caso, que ese alguien sufriera por nosotros, porque nosotros no supimos trabajar en su beneficio. Sin embargo, yo quiero hacer esta aclaratoria. Si nosotros no logramos controlar este miedo y empezar a encauzar todos los trabajos que tengamos para que todos sean beneficiados, va a ser difícil que cualquier organización pueda trabajar para lo que supuestamente está trabajando o está buscando. Dice Juan Vaca, la más larga distancia empieza con el primer paso y hay atajos mejor. Acerca de esto, mi hermano, tienes toda la razón. Hay una frase que dice, los atajos existen, solo que nosotros estamos cegados ante la única salida que vemos. Para ver los demás caminos, tenemos que cerrar los ojos y hacer que nuestro espíritu nos guíe, nuestro trabajo, nuestro consciente o nuestro inconsciente. Si nosotros mantenemos siempre el miedo de no alcanzar las cosas, de no lograr lo que queremos, de hacerlo mal, de perder lo que tenemos, siempre vamos a estar paralizados. Y como lo dice Patti de 12, el miedo te paraliza, no te deja avanzar. Así es. Es allí donde viene, por eso nos quejamos tanto, porque tenemos tanto miedo. Esto es como si estuviéramos gritando, auxilio, ayuda. Es como si deseáramos que alguien viniera en esos instantes a solucionar todo lo que queremos que pase. Pero también allí es donde entra un poquito de fe, de creer que así suceda. Pero para esto lo primero que tenemos que hacer es empezar a avanzar. Y con o sin miedo. Hace poco estaba leyendo un libro que decía, y cuando tenga miedo, no retrocederé. Prefiero perder con el miedo a vivir espantado el resto de mi vida sin haber luchado. El miedo, como tal, puede, aunque Freud lo decía, físico o neurológico, real o neurológico o neurótico,
Este miedo realmente es aún por aquellos que atacan. Miedo, temor, molestia, coraje, en sí representa ser negativo. Coraje refiriéndome a molestia. Dice Cascan, el miedo es natural, porque actuar sin miedo es ir al matadero. Si te pasas de valiente, está lleno. Sí, tienes razón. Pero yo digo, imagínense que México, todos los mexicanos en ese momento se hicieran valientes. ¿Quién nos detuviera? Y si nos detuvieran, por lo menos, nos habrían detenido a todos. Y no nada más a unos cuantos muchachos o señores que están en esos pequeños grupos. Juan Vaca dice, hace falta crear y alimentar ese espíritu necesario para estar ad hoc como el deportivo en Olimpiadas. Así es, mi hermano. Yo por eso sí insto a que se vaya a las marchas, por esta pequeña cosa, porque la gente se va entrenando. Se va entrenando a mantenerse en pie. Se va entrenando en carácter, en fuerza. Va buscando siempre una mejor forma de actuar. Y la mejor forma de sostener y de cuidar a los demás, a todo su grupo. Disculpen ustedes, se me está secando demasiado la garganta. Estoy dando pequeños tragos de agua. Dice Casca en el panteón, refiriéndose a la frase pasada. De valientes está lleno el panteón, y también de cobardes, mis hermanos, porque también van al mismo lugar, igual que el valiente, pero el valiente muere luchando y el cobarde muere sin haber luchado, sin haber trabajado. Ese, según yo lo entiendo, el miedo es el polo contrario al cual México debe de estar trabajando, y sin embargo, es lo que está haciendo que México se mueva. Por eso, cuando yo inicio también les reiteraba, ustedes van ahorita con molestia, enojo, indignación, y sin embargo, cuando se les acabe todo eso, o cuando lo demás sea más grande que sus razones por las cuales están, se van a hacer a un lado. Yo estoy en este momento seguro que no todos se han hecho a un lado. Muchos están esperando la siguiente oleada. Y es aquí donde yo digo, hay tantas personas en estos lugares, en tantos lugares de México, que esperan esto, que probablemente nunca llegara, o por lo menos ellos vivos, o por lo menos en sus lugares. Porque para lograr las cosas primeramente tienes que actuar, no tienes que estar esperando a que lo demás suceda. Teniendo en cuenta el primer punto que dijimos, que era la organización. El segundo punto, que saber qué es lo que nos está deteniendo. El miedo. Ahora vamos al tercer punto, que es ser positivo. Vamos como tal, aunque hay muchas formas de hablar acerca de esto, vamos a hablar de lo que se dice positivismo. Esto, como lo dice el mismo internet en Wikipedia, el positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. Bueno, creo que me estoy equivocando, disculpe, no era la corriente. Optimismo, perdón, cierto, me equivoqué, les ofrezco mi más sincera disculpa. Optimismo. El optimismo, al igual que la esperanza, significa tener una fuerte expectativa de que en general las cosas irán bien a pesar de los contratiempos y de las frustraciones. Como valor ético, es la idea del ser humano de siempre tener lo mejor y conseguirlo de igual manera. A pesar de lo difícil de algunas situaciones, siempre encontrar el lado bueno y obtener los mejores resultados.
desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el optimismo es una actitud que impide caer en la apatía, la desesperación o la depresión frente a las adversidades. La noción de optimismo se opone al concepto filosófico de pesimismo. Las personas no se decantan única y exclusivamente por una corriente, sino que pueden encontrarse ambas en un único individuo. Acerca de esto que yo llamo optimismo, en el libro La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, de Napoleón Hill y Ohmandino, se habla de que todos vamos con la vida con un talismán, que de un lado tiene la cara positiva y del otro lado trae la cara negativa. Tú decides qué lado de la cara vas a poner hacia arriba, bajo cualquier circunstancia que te vaya apareciendo en el momento. Y es cierto, no tienen que ir preguntarle a nadie más. Con el simple y sencillo hecho de que se hagan un autoexamen ustedes, verán que muchas veces pudieron haber respondido de una forma contraria a la que lo hicieron. Unos responden de forma positiva y otros de forma negativa. Cuando se es positivo, por lo regular siempre se busca avanzar e ir en ayuda de los demás. En otras ocasiones, cuando se es negativo, es cuando nos detenemos. Ser negativo, miedo, frustración, enojo, molestia, esos cánceres que detienen a cualquier hombre, a cualquier persona, solo están detenidos por sí mismos. Ser positivo, aún ante las adversidades, significa que todas las acciones sirven de algo a alguien. Si en todo caso, cuando nosotros nos encontramos ante la actitud negativa, se puede detener y hacer mención clara que discúlpenme, me perdí, estaba buscando algo. Les ofrezco mi más sincera disculpa. El ser como tal, negativos, llega a ser una conducta de vida. Solo tienen que voltear a ver al vecino, al amigo, al primo, que te dice: no puedo hacer nada y no quiero hacer nada, no me interesa, no lo deseo y no lo necesito, no me deja. Eso es ser negativo. Dice Juan Baca: positivo es analítico, negativo es ser reactivo. Aún así, un amigo me dice: ser positivo es creer que vas a lograrlo aunque no tengas las armas. Y eso es tonto. Ser negativo es entender que la realidad te permitirá o no dejar hacer lo que tú crees que puedas, siempre y cuando ya estés preparado. Sin embargo, yo les pregunto aquí a todos ustedes, por lo menos una vez en la vida, todos nosotros, hemos logrado hacer algo que en ese instante creamos imposible alcanzar.
Y eso es cuando se brinca del positivismo o del ser positivo, de ser optimista, a sin caer en la religiosidad, a tener fe, en creer que vamos a alcanzar lo que se está buscando. Casca lo dice, uso tus palabras, mi hermano, cuando se actúa con convicción e inteligencia y cabeza fría, habrá más control del miedo. Así es, mi hermano. Tienes toda la razón. Aquí dice Arcángel Negro, el miedo y la indiferencia, pero bajo, sin embargo, sobre el concepto que estamos dando, el miedo es el punto negativo. Y ser optimista es el punto positivo. Entonces todo aquello que caiga del otro lado sigue siendo parte del miedo, sigue siendo lo negativo. Yo se los he dicho, por ejemplo, yo soy una persona muy cobarde para mí mismo, pero el día que tengo que ayudar a alguien se me olvida mi cobardía y no hay nadie que me detenga. Dice Casca, me pregunto, ¿hay alguien aquí que no haya tenido miedo? Digo, creo que es difícil. Aquí Agustina, qué bueno que dices este punto, Agustina Juela Valencia de la Cruz, ni positivismo ni negativismo, hay que ser realista y realizar cosas adecuadamente. Graciosamente, Agustina, no es que te lo tome en absoluto en contra, y te agradezco que hayas puesto este punto. Si nosotros actuáramos bajo la realidad de la que estamos, mejor seguimos trabajando y no estaríamos perdiendo el tiempo en estas cosas, porque bajo la realidad en la que México está, cualquier movimiento que nosotros hagamos nos llevará inmediatamente al bote, porque legalmente estamos actuando en contra del gobierno. Y además, bajo la realidad, ninguna de las personas que se encuentran a nuestro alrededor nos ayudará y mucho menos evitará que caigamos en el tambo. Bajo la realidad, ninguna persona podría salir a la calle porque recuerda, hay muchas situaciones que te pueden causar algún accidente y la muerte en esos instantes. Tropezarte, alguien te puede atropellar, tal vez asesinarte, una bala perdida porque ya se ha dado, hasta un meteorito. Simple y sencillamente, si en ese momento te cayera algo en la boca, pensemos, un pequeño animal, podrías morir de asfixia. La realidad es esta, son números. La realidad es lo que nos está deteniendo. La realidad es lo que impide que avancemos. Ser optimistas es crear y es creer. Es creer y es crear. Crear el futuro aún sin tenerlo. Sentirlo en presente y actuar por ello. La mayoría de los avances tecnológicos, químicos, científicos y aún de innovación humana se han logrado a base de sueños, a base de irrealidades. Pregúntele a Martin Luther King, porque él dijo, tuve un sueño. Pregúntele a Walt Disney, ya sé que entra en el lado capitalista y aún así creó uno de los centros de diversiones más grandes del mundo. Y aunque él no lo vio físicamente, en su mundo siempre lo tuvo creado, en su imaginación. El automóvil, antes de ser creado, antes de que existiera en la realidad, tuvo que estar en la mente de un hombre.
El optimismo es lo que ha hecho que las cosas vayan alzándose. Cierto, como lo dice nuestro gran hermano Juan Vaca, el miedo es reactivo, su existencia nos permite sobrevivir. Así es. Pero fíjate, yo con Juan Vaca siempre tengo ahí, bueno, una vez, no sé si me dijo él o quién me lo escribió dentro del chat, dice, todo lo que te escribo tienes un pero. Caso contrario, yo creo que es esto lo que logra que se vayan formando nuevas ideas. El miedo como tal crea una reacción. Tú podrás atacar por miedo, defenderte o echarte a correr. Como tal es una reacción. Y aún sin embargo, cuando tú te defiendes, podrás creer que le vas a ganar o que no le vas a ganar. Si crees que no le vas a ganar, no importa lo que pase. Ya estás perdido desde el inicio. Pero si crees que vas a ganar, entonces llega el optimismo. Ser positivo en ese instante de que voy a ganar. De que voy a conseguir lo que yo quiera. Es aquí donde nosotros empezamos a crear a partir de ser optimistas, de ser positivos. Circunstancias las cuales nos van a ayudar a sobrellevar las circunstancias. Y gracias, mi hermano, porque esto es al punto final que quiero empezar a tocar, pero eso lo tocaremos en el siguiente corte. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Maestro Gonzanto. Esto, señores, es Canal Soy México, gente al servicio de la gente. Regreso con ustedes en unos minutos. Salud.